empleo este año. Estamos pidiendo que te concentres, porque estamos hablando de eso, del año que corre, desde que empiezan las restricciones hasta ahora. Un año, ¿qué pasó en la economía y en qué sectores impactó favorablemente y en cuáles desfavorablemente? Vos me decías, la industria textil impactó favorablemente el cierre de las importaciones, probablemente sí. ¿Qué pasa en las economías regionales? ¿Qué pasa en la construcción? ¿Qué pasa en el sector inmobiliario? Es lo que estoy preguntando en esta mesa, pero este año, no del 2003 hasta acá. Pero vos te imaginás si no hubieran el resultado global, hubiera pasado. si no mirar el resultado global, es positivo. Digo, este terminamos, año. Por supuesto, tenemos un superávit comercial, tenemos generación de divisas genuinas. Superávit comercial había en la década del 80 cuando Argentina no crecía. El superávit comercial no es un síntoma de salud económica per se. Si vos tenés una gran recesión porque cerraste las importaciones, deja de comprar a la gente, obviamente va a tener superávit comercial. Primero, no tenés ninguna gran recesión, ni grande ni pequeña, porque no tenés recesión. Hablemos con propiedad. La industria, el INDEC está marcando la recesión. La economía crece menos, pero sigue creciendo en un contexto contextualizado. Bueno, le vamos a dar la palabra, si ustedes me permiten, a Bram Gap, del Plan Fénix, que si no me equivoco sacó un documento hace poco. ¿Va a hacer una aclaración antes? Sí, pero después no, déjalo hablar. No, por una cuestión de causalidad, porque él planteó como núcleo causal la inflación. Y la verdad, del problema. Y yo lo que quiero decir es que la inflación es resultante del déficit en materia de inversión. Es decir, bueno, a menor oferta de producto, la inversión no creció en la cuantía suficiente para sostener la tasa de crecimiento que tenía la Argentina, y tampoco la calidad de la inversión que existió fue la que necesitamos para el cambio productivo que la Argentina precisa. Bueno, entonces digo, el tema es la inversión. Dejemos hablar a Abraham. Primero, me parece que simplificar el concepto de inflación con digamos, aplicado a la demanda o aplicado a la oferta o aplicada a las causas estructurales hace que el tema de la inflación sea un tema muy complejo, no se resuelve con una medida o con otra medida, es un problema inherente. Nosotros creciendo a la tasa que hemos crecido íbamos a tener inflación. Lo que tenemos es un porcentaje de inflación, a mi criterio, no así opina el INDEC, por encima de lo que sería razonable y conveniente para la Argentina. ¿De cuánto cree que es? No voy a usar un número porque no tiene sentido. No hay quien elabore un número en serio. Y ese es el grave inconveniente. O sea, cuando nosotros criticamos al INDEC, no criticamos el número del INDEC, criticamos el haber llegado a esta falta de credibilidad que nos afecta y en definitiva estamos indisponiendo de un termómetro frente a un estado febril. Ahora, conforme a la mirada del Plan Fénix. Esa es la verdad, pero permítame que le diga. Acá el problema de la fuga de capitales, como muy bien dice Claudio, es un problema natural y permanente en Argentina. Ha sido tradicional y se ha mantenido desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que en la primera época, cuando hasta el 2005 se habían ido 23.000 millones de dólares, casi le venía bien al gobierno, porque si hubiera tenido que comprar esos 23.000 millones de dólares tenía que haber emitido deuda para esterilizarlo. Cuando las cosas cambian y aumenta en la dimensión que aumenta, ya realmente es un tema preocupante. O aumentado el superávit. Y los mecanismos son muy claros, son control y vigilancia del movimiento de divisas. Ahora, le vuelvo a la pregunta inicial. ¿En qué cree que ha repercutido en la economía inmediata en este año las restricciones? Mire, yo creo que las restricciones han intervenido muy poco. Primero porque al comienzo es cierto, ha habido cierta desprolijidad, ha habido algunos reclamos, pero posteriormente esos reclamos incluso hoy no se escuchan de nadie. Esa es la verdad. Sí, sí. De modo que se ha ordenado ese proceso y las medidas proteccionistas que tomó la Argentina son similares a las que toman los otros países en un momento de crisis internacional. No podemos ignorar esto. Como se ha señalado, la emisión infernal que ha habido de divisas por parte de los bancos centrales para resolver el problema financiero de los bancos en los países centrales, aún no ha repercutido en forma inflacionaria en esos países. Pero ¿ustedes están de acuerdo con esto? En alguna medida va a haber. La crisis internacional, como bien se dice, existió en el 2008 y en el 2009. Hoy por hoy hay una crisis en Europa que creo que para Argentina es una bendición, porque básicamente lo que genera esa crisis de alguna forma europea
y la recesión o el lento crecimiento de Estados Unidos es que los bancos centrales tienen las políticas monetarias a máxima velocidad, que implica que